Hola, muy buenas noches o días o tardes, dependen de dónde se conecten. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo, soy miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí, soy docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, que se la llama ULEA. Originamos este video desde la ciudad de Puerto Viejo, en Ecuador, hoy martes 28 de abril del 2020, cuando la hora local marca las 20 horas con 6 minutos. La idea de llevar adelante estos videos es poder estar actualizado en las noticias que tienen que ver con el COVID-19 desde una visión más desde el tipo de salud, desde una visión desde el tipo médico, pero tratando de ser bastante digerible para el público en general. También de una u otra manera comentar las consecuencias, las causas y las diferentes cosas que tienen que involucrar de una u otra manera el COVID y todo el tipo de fisiopatologías que aparecen día a día. Y también estamos acá para ir desvirtuando, ir eliminando o ir sacando ciertos bulos, cierta presencia de fake news o cierta presencia de noticias que de una u otra manera pueden hacer que esta estancia sea bastante desagradable, hablando de la estancia de la cuarentena. Por ello creo que también es muy útil mencionar que solo el simple hecho de que de que WhatsApp, por ejemplo, solo permita el reenvío de una noticia a una sola persona y no lo que se podía hacer antes, que uno podía indiscriminadamente enviarlo, ha reducido el 70%, ¿sí?, de vistas en cuanto a noticias que tienen que ver con fake news o bulos. Eso es importantísimo. Entonces nos damos cuenta el poder que pueden tener las redes sociales y también la consecuencia cuando estas no son controladas como debería. Empezamos esta conversación o este monólogo, como lo quieran ver, abrazando a todas las personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad, que de pronto en otras circunstancias pudieran estar superando esa enfermedad, y muy en especial aquella persona o grupo familiar que están sufriendo COVID-19. Cuando en un entorno familiar todo el grupo entra a sufrir de COVID-19 y si todos tienen diferentes edades, vamos a ver cómo se comporta tan diferente dependiendo de la edad que se tiene. Y obviamente, así como habrá personas que probablemente lo pasen muy mal con la enfermedad, habrán otras que ni siquiera notaron que se enfermaron y, bueno, de una u otra manera al menos pueden dar la mano. Recuerden que al ser un proceso infeccioso, cualquiera de nosotros puede estar involucrado en la posibilidad de contagiarnos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ser muy respetuosos y acompañarnos con inteligencia emocional para poder entender el padecimiento que llevan adelante aquellas personas que están sufriendo esto. Y obviamente un abrazo más intenso para aquellas familias que han perdido algún ser querido, ya sea por COVID-19 o por algún otro tipo de enfermedad que quizás en otras circunstancias no hubiera tenido este desenlace. Al menos acá en Ecuador las cifras de fallecidos es muy significativa, las cifras de personas que han muerto, sea muy cercanas a nuestro entorno o muy cercanas a personas que nosotros conocemos, demuestra de una u otra manera la fuerza que tiene el COVID-19 en cuanto a poder llegar a todo tipo de familias, a todo tipo de regiones, en fin, no respetar mayormente nada. Mayormente, porque hay un pequeño análisis que sería importante comentarlo en un rato. Bueno, entramos de lleno al video y lo primero que comenzamos a mencionar es la parte de estadística. Para ello nos valemos la información que el Ministerio de Salud Pública entrega, en el cual nos dice que casos confirmados ya tenemos 24.258 y personas fallecidas 871. De ahora en adelante solamente voy a referirme a esos dos renglones, porque en el momento que están hablando de pacientes recuperados, pacientes con alta hospitalaria, y dándome unas cifras que la verdad no me avisoran una idea muy clara de cómo la sacan, mejor prefiero no mencionarla. Lo que sí voy a mencionar ahora en adelante es las personas fallecidas y las personas fallecidas con probable posibilidad de COVID. Estamos hablando de las personas fallecidas son 871 y las personas con probabilidad de COVID son 1212. Entonces, más o menos, estamos rondando el orden de unas 2000 personas. Para 24.258, más o menos, estamos por una tasa de letalidad que está acercándose al 10%.
Entendamos esas cifras, porque esas cifras de una u otra manera son las que nos quieren a veces maquillar, dorar una píldora y transformarla de otra manera, y son las cosas que nosotros tenemos que estar muy conscientes en el momento que una cuarentena se deba o se tenga que levantar, ya sea parcial o absolutamente. También tomamos en cuenta los datos que ocurren a nivel internacional, y para eso nos valemos de la publicación que tiene la Universidad de Johns Hopkins, y a nivel mundial me categoriza el número de casos positivos. En ese sentido, para el día de hoy, 28 de abril, para el día de hoy, 28 de abril, primer lugar sigue manteniendo Estados Unidos, ya superó el millón de contagiados, 1.011.877. En segundo lugar está España con más de 232.000. Tercer lugar Italia con más de 201.000. Francia, cuarto lugar con más de 169.000. Reino Unido, quinto lugar con más de 162.000. Alemania, sexto lugar con más de 159.000. Turquía, séptimo lugar con más de 114.000. Rusia, que ya superó a China, ¿sí? Está ubicado ya en octavo lugar con más de 93.000. Irán, que ya superó a China, ¿sí? Con más de 92.000. Y finalmente China, que está con más de 83.000, ocupando ya la décima casilla. 4, 6, 8, sí, la décima casilla. Entonces Rusia está octavo, Irán noveno, y ya China la han desplazado a la décima casilla. Y me llama mucho la atención porque el 11º ya está Brasil, con un paso muy acelerado, y ya tiene alrededor de 73.000 pacientes para el día de hoy. Nuevamente, va a pasar lo mismo que ha pasado con Rusia y con Irán. Falta poco tiempo para que supere a China, ¿sí? Y Brasil, la verdad, va creciendo a pasos tan agigantados que no dudemos que falte poco tiempo para que eso ocurra. Hay que tener cuidado con lo que está pasando en Brasil. Aprovechando ello, vamos a hablar de cómo está en Latinoamérica, si tomando como referencia estadística, a pesar de que no sea parte de Latinoamérica, Estados Unidos. Cuando ya en Estados Unidos superaban el 1.010.000 pacientes, tenían más de 58.351 personas fallecidas. Cuando Brasil superaba los 71.000 pacientes, tenía más de 5.017 personas fallecidas. Cuando Perú superó los 31.190, ya tiene más de 854 personas fallecidas. Cuando Ecuador superó los 24.000, hay más de 871 por COVID-19 oficialmente, y estos 1.212 que probablemente tienen que ver por COVID. No sé, Ecuador es el único país que intenta inventar cosas que confunden en vez de otra situación. Lo mismo con los pacientes recuperados y pacientes con alta hospitalaria. Es el único país que publica de esa manera, el único. Ahora tenemos dos cifras de fallecidos: los fallecidos COVID-19 y los probables fallecidos por COVID-19. Son las cosas que uno no entiende. Y es el único país. O sea, analicen las estadísticas de los otros países y no mezclan esto. Creo que el que más se le parece es Chile. Y Chile con todos los indicativos que mucha gente conoce, ¿sí? Ahora, bueno, ya comentaré algo de Chile. Luego tenemos a México con 15.529 pacientes y 1.434 pacientes fallecidos. Chile con 14.365, 207 pacientes fallecidos. República Dominicana con 6.416, 286 personas fallecidas. Panamá 6.021 con 167 personas fallecidas. Colombia 5.597 con 253 personas fallecidas. Argentina 4.003 con 197 personas fallecidas. Cuba 1.437 con 58 personas fallecidas. Acercándose mucho Bolivia, 1.014 con 53 personas fallecidas. Y en la parte final, muy lejos de todos, si es que sus datos son reales, Venezuela con 329 casos y 10 personas fallecidas. Independiente, como siempre les digo, este no es un programa que trata de ser político ni histórico en general. Es un programa que trata de ser científico y de colocar los parámetros científicos, los parámetros estadísticos reales en una tela, bueno, encima de la mesa, ¿sí? Buscamos que no haya nada en tela de duda. Sin embargo, sí es conveniente señalar de los casos que llaman la atención. Por ejemplo, Brasil es increíble la cantidad de pacientes que está creciendo ahora. Si ustedes vieron la proyección de Brasil, venía teniendo un crecimiento sostenido alto, pero ahora ha crecido
de una forma bastante preocupante, la verdad. Y sabemos lo que pasa en Brasil, Bolsonaro, que es otro Trump, que es otro Moreno, que actúan en la misma asintonía de lo que el momento histórico merece, ¿sí? Vemos que definitivamente les está pasando factura. Luego tengo a Perú, que Perú también está teniendo un crecimiento muy considerable, e incluso la cantidad de fallecidos que tienen ellos está también siendo muy interesante. Pero aquí viene un detalle a tomar en atención. Perú, para 31.190 casos, tienen 854 pacientes fallecidos. Cosa que si tuvieran la mitad, 15.000 casos, tuvieran como 400 pacientes. Por ende, más o menos, ellos están alrededor de una tasa de letalidad, ¿sí?, así sacado al ojo por si acaso, de 3.5%. Entonces tengamos presente aquello. Ecuador, con las cifras que nos da el gobierno, estamos con la cifra que nos da el gobierno de 871 casos, ¿sí?, estamos más o menos manejando una tasa de letalidad de 3.9, 3.8%. Pero si le sumamos los 1.212 pacientes, que estamos hablando de que existen aproximadamente 2.000 pacientes o 2.000 personas fallecidas, significa que nuestra tasa de letalidad está alrededor del 9-10%, con cifras oficiales. Entonces, 9-10%, ¿qué significa? Que lo que hablamos ayer muy largamente y de forma que creo que fue bastante clara, porque algunos médicos nos sentimos afectados por las palabras del ministro, porque el decir tan suelto de huesos, solo va a morir el 1% y que serán estos, primero que es una falsedad, porque ni siquiera viendo las estadísticas que ellos mismos colocan, existe que tenemos el 1% de letalidad. De ahí ya es una tremenda falsedad. Segundo, aunque fuera solo el 0.01%, son ecuatorianos, son hermanos, son primos, son familias, son amigos que pudieran fallecer. O sea, yo no pudiera vivir tranquilo siendo ministro pensando que tanta gente pudiera llegar a fallecer y encima en mis manos esté todo eso. O sea, hay que entender la dimensión de las cosas. Pero para colmo, ni siquiera es 1%, podría ser hasta un 10%. Entonces, hablamos de que de la población de Ecuador, que somos 17 millones de habitantes, el 60%, según lo dijo él, pero debería ser el 70%, estamos hablando, solo para redondear, alrededor de 10 millones de habitantes. Al 1% son 100.000, pero si fuera el 10% es 1.000.000 de habitantes. 1.000.000 de habitantes. Sí entendemos la magnitud del problema. Bueno, eso para que quede claro. Miren también que México también está teniendo una tasa de letalidad muy similar a la nuestra. Y México viene también presentando cifras muy significativas. Entonces, no se admiren que México dentro de poco hasta pudiera empatarnos y superarnos, porque obviamente en México son alrededor de 100 millones de mexicanos. Acá somos 17 millones, o sea, la posibilidad de que ellos tengan un crecimiento bien interesante está allí. De los países que, bueno, Chile también tiene una buena cantidad de casos, pero nuevamente nos llama siempre la atención la casuística de mortalidad. He hablado con dos colegas que están en Chile, perdón. Tengo otro nombre de otra doctora que no he podido contactarme todavía, y me dicen que ellos consideran que la cifra no es real, primero, pero no saben qué tan incierta puede ser la cifra, porque ellos que trabajan en hospitales sí se dan cuenta que todavía los hospitales no tienen una saturación desmedida como ha pasado acá en Ecuador, por ejemplo en Guayaquil, para ser específico. Por ende, ellos entienden que de pronto, si bien es cierto, esta cifra de fallecidos de Chile, de 207 fallecidos, no pudiera ser real, pero creen que probablemente tampoco esté tan disparada, ¿sí? Y toman en cuenta, en este caso para mal sería el caso ecuatoriano, porque cuando nosotros nos dimos cuenta que hubo colapso, fue porque todo el mundo recibió información de qué pasaba en los hospitales y qué sigue pasando, qué pasaba con la gente que fallecía y que, bueno, ya no los dejan botados en las calles ni nada, pero los están llevando a enterrarlos en una gran parte de ataúdes de cartones, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y es lamentable que todavía los medios de comunicación no vayan dando un horizonte a toda la información verdadera. Da la impresión de que quisieran proteger mucho al gobierno con la información. O sea,
yo lo digo como un ciudadano más, pero me diera la impresión que protegen demasiado al gobierno y esconden todo lo que sucede. Porque lastimosamente para ellos existen redes sociales. Entonces yo les digo, todas las personas que se conectan acá lo hacen por una cuenta de Facebook. Entonces cuando uno tiene una cuenta de Facebook, y a veces hasta para perder el tiempo o ganar el tiempo, lo que sea, lo utilizamos como un chismógrafo. Entonces en tu chismógrafo comienza, fulanita se divorció, fulanito se casó, bueno, ahorita ni divorcios ni matrimonios, ¿no? Por la cuarentena. Peleas quizás, pero bueno, independiente de eso. Pero si vemos, en el momento que comenzamos a ver, el tío de tal persona falleció, el abuelito de tal persona falleció, el papá de tal persona esto, esto. O sea, vemos y vemos y vemos y nos damos cuenta que eso todavía no ha parado. O sea, a pesar de que nos quieran maquillar cifras, existen redes sociales, entonces es muy difícil que uno se pueda dejar intentar manipular cuando uno puede ir más o menos categorizando. Ojo que eso también es alogímetro, ¿no? Entonces dice, el doctor quiere poner una premisa falsa para dar un criterio lógico. O sea, claro, mi premisa es falsa, de que yo veo cuántas personas en su Facebook pudieran tener gente afectada, que haya fallecido, y pudiera eso servirme para ver si el problema se va manteniendo, va aumentando o se va amainando. Es verdad, la premisa es falsa en el sentido de que es una red social y mucha gente puede tener contactos repetidos, puede tener contactos, o sea, yo puedo tener a dos primos y mis dos primos se sienten mal porque falleció un solo tío. Entonces yo puedo pensar que a ambos primos se les murió una persona, cuando no es real eso. O puedo tener igualmente, ¿no?, una familia, primos, tíos, etcétera, y todos están dolidos porque falleció alguien y puedo tener un sesgo de información. Eso es verdad, pero igual veo que se siguen publicando noticias de gente. Entonces, nuevamente lo digo esto por el criterio de que los medios de comunicación esconden demasiado, protegen demasiado al gobierno y no son transparentes. Entonces, en teoría los medios de comunicación tienen que hacer eso, comunicar, pero en el momento en que me manipulan ya dejan de ser medios de comunicación. Entonces son medios que imparten una noticia que les conviene a ellos o les conviene a los grupos que ellos apoyan. Entonces, a veces nosotros sabemos cómo está trabajando el gobierno, yo no tengo que ser repetitivo en eso, ya sabemos cómo están trabajando las autoridades de salud, porque hoy día también habló el viceministro de salud. Acuérdense que habíamos tenido ya un viceministro que cada vez que hablaba embarraba todito, o sea, no metía 4, metía como 20, era un desastre. Y hoy día habló otro viceministro nuevo, me parece bien porque yo no lo había escuchado hablar, y la verdad que lo que habló, al menos a mí me dejó confundido. Comenzó a hablar del PCR, de las pruebas, que esto que sirven, que no sirven, que lo vamos a sumar, que lo vamos a restar, que multiplicar, En definitiva, al menos yo, puede ser que tenga una capacidad muy básica para poder entender y hacer un sentido de abstracción de ideas de lo que me dice alguien, pero yo la verdad no entendí lo que me dijo. ¿Sí? Yo les puedo decir que yo no entendí lo que me dijo el nuevo viceministro. Entonces, ya sabemos cómo son las autoridades, pero al menos esperemos o esperábamos que por medios de comunicación oficiales uno pueda enterarse. Entonces, en ese sentido, sí sería interesante que ustedes puedan buscar fuentes fidedignas en redes sociales. Aquí en Facebook hay algunos canales de información que pasan noticias y la verdad que son bastante confiables. Pero yo sí les aconsejo también, si un medio de comunicación les falla, ya no confíen en ese medio de comunicación, sea independiente, sea tradicional, sea lo que sea, porque les está engañando. O sea, es como la traición. O sea, si me traicionan una vez, no es culpa mía, es culpa de que me traicionan. Pero si me traicionan una segunda vez, ahí sí es culpa mía, porque yo ya sabía que me iban a traicionar. O sea, no puedo andar en eso. Entonces, eso sí era importante mencionarlo. Ahora, entre los casos destacables también, he hablado de lo negativo. Verán que Colombia nos viene corriendo unos días atrás y veo que las cifras de Colombia también comienzan a crecer. No es tan acentuado lo que pasa en Colombia, pero yo de colombiano sí me comenzaría a preocupar un poco, porque todavía en Colombia ya algunos municipios comienzan a manejar un poco más laxa la situación de lo que tiene que ver a la cuarentena. Y miren lo que ocurre. Aquí cuando en Guayaquil pasó eso, tuvimos, desde mi punto de vista, una segunda oleada que no salió a los medios de comunicación, pero que sí fue causando daños y afectaciones. De lo positivo, sin lugar a dudas, independiente de todo,
Yo creo que el trabajo que ha ocurrido en Venezuela, ¿sí? Bueno, aquí todo el mundo podrá opinar, todo el mundo podrá... Claro, ellos están bloqueados. Claro, ellos, como no hay vuelos, como la gente ya no viaja, ellos no tuvieron la posibilidad de que llegaran contagiados. Perfecto. Que ellos, al tener un Estado autoritario, les ordenan que se queden y se quedan. Bueno, perfecto, todo lo que sea. Pero todo lo que se ha hecho ha funcionado. O sea, queremos ver el análisis frío de las cosas. Porque de eso se trata, de entender el análisis frío de las cosas, la estadística cruda y saber qué conviene. Porque nuevamente, o sea, yo prefiero en este momento tener en Ecuador un Estado autoritario que me reglamente bien las cosas, que le ordene incluso a los bancos lo que tienen que hacer, que le ordene a los servicios básicos lo que tienen que descontar para cobrarnos a nosotros, ¿sí? Así de autoritario, pero que demuestren que no crecen las cifras, sobre todo las personas que fallecen. Porque incluso las personas que se contagian, recuerden que a pesar de que puedan no morir, pero hay gente que va a quedar con restricción respiratoria. Hay gente que después de eso, gente que ha pasado muy mal, que estuvo en terapia intensiva, que va a tener secuelas pulmonares para el resto de su vida. O sea, yo eso tengo que entenderlo. Entonces, no es que vengo y digo, y solo va a morir el 1% y se acabó. Por favor, hay que tener un poquito de dignidad, hay que tener humanismo, hay que tener amor a la profesión, al juramento hipocrático y, bueno, y amor a la especie humana, por Dios. O sea, hay gente que cualquier tipo de muerte, ¿sí?, nos afecta. Es más, hay un video que anda circulando de una persona en Guayaquil que se suicidó arrojándose en las llantas de un automotor, y yo traigo a comentar algo sobre eso, sobre el suicidio, porque es importante eso. Muy bien, dejo mi análisis de lo que tiene que ver con estadística al rincón médico. Hoy día también ha comenzado a circular un comunicado de la Asociación Española de Pediatría y va a ser bastante interesante porque tiene la fecha de hoy día, bueno, del día de ayer para ser exacto, 27 de abril de 2020, y habla sobre alerta sobre acúmulo de casos de shock pediátrico, ¿no? Del estado de shock en pediatría. Entonces, desde la Asociación Española de Pediatría queremos alertar a los pediatras y médicos que ven niños, porque los médicos generales, los médicos familiares también lo suelen hacer, de la aparición en las últimas 2 semanas de un número de pacientes pediátricos caracterizados por un cuadro inusual de dolor abdominal acompañado de síntomas gastrointestinales, como diarrea y o vómito. Estoy hablando de niños, por si acaso, con aceptable estado general, pero que pueden evolucionar en el transcurso de pocas horas hacia un shock, con taquicardia, hipotensión e incluso en ausencia de fiebre. Ojo con el detalle. La mayoría de los casos se han detectado en niños en edad escolar o adolescentes. O sea, estamos hablando de niños, ¿sí?, que obviamente superan los 5 o 6 años de edad, y estamos hablando de niños, bueno, adolescentes ya son jóvenes, o sea, estamos hablando de chicos que llegan hasta los 15, 16, 17 años. Entonces, a tener presente aquello. Resulta prioritario reconocer estos cuadros para derivar urgentemente a estos pacientes a un centro hospitalario. Ahora, el dolor abdominal y los síntomas gastrointestinales se han asociado a inflamación cardíaca, que se llama miocarditis, y se ha observado en algunos niños que presentan un test de PCR positivo para el COVID-19, o sea, para el SARS-CoV tipo 2, y también con PCR negativo. En algunos de esos pacientes con PCR negativo se ha detectado serología, ¿sí?, positiva para el SARS-CoV-2, o sea, probablemente IgG positiva. Dice, aunque se desconoce, dice la Asociación Española de Pediatría, aunque se desconoce si se trata de solo una asociación temporal, estos casos se han descrito en Italia, Reino Unido, Francia y Bélgica al menos, por lo que los pediatras en estos países están siendo advertidos. Por lo tanto, ante la aparición de alguno de estos síntomas se recomienda tener un alto índice de sospecha, monitorizar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, que se llama también tensión arterial, y valorar la derivación urgente en un hospital próximo. ¿Qué significa eso? Yo hablando con una amiga pediatra de la ciudad de Manta, no voy a decir el nombre porque no me dio, o sea, no le pude pedir autorización para lo que ella me mencionó. Me dice ella que ella es pediatra, trabaja en un hospital de la ciudad de Manta, y me dice que ella no ha visto chicos con shock, o sea, chicos que se denominan chocados,
pero sí ha visto chicos con dolor abdominal, con vómitos y diarreas. Incluso ella ha tenido chicos asociados con esta posibilidad con sangrado nasal leve. Eso en medicina se llama epistaxis, ¿no? Entonces han tenido este dolor abdominal, vómitos y diarreas. Incluso los síntomas suelen confundirse con el dengue, me menciona ella, ¿sí? Y al hacer, ella les manda a hacer una radiografía de tórax y se aprecia un infiltrado, aunque no tenga... Infiltrado son estos cambios que se producen en los pulmones cuando los pacientes comienzan a tener desarrollo de un proceso a nivel del parénquima pulmonar del mismo efecto del mismo efecto del COVID-19. Entonces, ellos aparentemente se ven sanos, ¿sí? Pero con esta sintomatología, con la placa de rayos X, con la radiografía de tórax, se ve que está infiltrado y esto me cuenta ella que ha tenido la posibilidad de verlo. Pero lo que ella me hace entrar en razón, que primero que no han sido muchos casos, que no han terminado en shock, porque no quiero alarmar por si acaso, porque la cantidad de casos reportados es muy pequeña. Y obviamente con qué tipo de niños y de adolescentes tengo que yo fijarme en aquellos en que su entorno haya pacientes que hayan dado positivo para COVID, ¿sí? Porque igual de una u otra manera, nosotros decimos que con los niños se porta bastante bien, con los adolescentes también, y estadísticamente es así. La tasa de mortalidad en menores de 20 años es casi cero, mortalidad es de muerte. Sin embargo, la sintomatología pudiera ser variada y ahorita se incluyen estas características que son de tipo gastrointestinal. Entonces, si en su casa alguien salió positivo para COVID-19 y de pronto está superando el problema, hablando de un adulto, pero si tiene niños y tiene algún trastorno intestinal, abdominal, por favor chequear por al menos un médico general o idealmente con un pediatra, sería lo ideal. ¿Sí? Entonces no se asusten porque los casos que han llegado a shock, ¿sí? Que es un estado muy, muy severo de un proceso, ¿sí? No es tan abundante e incluso, según mi colega pediatra de la ciudad de Manta, ella me dice que ha tenido pocos casos de niños con este tipo de sintomatología. Entonces, era muy importante mencionarlo. Ella me hace dos conclusiones más, que si ella me autoriza, el día de mañana yo podría mencionarlas, pero sin la autorización de ella obviamente que no lo puedo hacer. Muy bien. Eso por un lado. Por otro lado, justamente hablando de lo que había mencionado de esta persona que hoy día también de pronto habrá circulado la imagen de una persona que se tiró en Guayaquil, bueno, en el Guaya seguro, se tiró debajo del paso de un vehículo, de un camión, y lo atropelló con las ruedas posteriores del camión. Asumo que debe haber fallecido. Él, por lo que comenta el lugar donde lo leí, déjenme ver si lo tengo acá, no, a la mano no lo tengo, pero decía que él estaba muy deprimido porque había fallecido gente por COVID-19 en su entorno. Entonces, la Gaceta Médica, el 14 de abril, publica un artículo que se titula de la siguiente forma: el confinamiento prolongado puede aumentar el riesgo de suicidio, ¿sí? Y este artículo lo hace la Fundación Española para la Prevención del Suicidio y la Sociedad Española de Suicidología, que alertan el riesgo aumentado de suicidios derivado de la crisis del COVID-19. Entonces, ellos manifiestan, ¿sí?, que las medidas de confinamiento prolongadas pueden aumentar el riesgo de suicidio entre la población y aseguran que estas medidas de reclusión pueden aumentar la ideación, o sea, tener la idea de querer hacerlo, los intentos o incluso las propias muertes por suicidio. Porque una cosa es tener una idea de suicidarse, o sea, por ejemplo, yo tengo un amor frustrado, ¿sí?, se me terminó el mundo y yo tengo una idea de morirme, pero es una idea que no se lleva a cabo, ¿no? Y que está dentro de lo que puede existir en ese momento que uno vive. Entonces, ahora, por como estamos viviendo dentro de la cuarentena, no es nada raro que pudieran generarse las ideas. El problema es cuando, a más de generarse las ideas, existe el intento de hacerlo. Porque una cosa es, yo me quiero morir, o sea, tal cosa, ¿no? Mis alumnos me decían eso cuando yo les iba a tomar lección, porque yo siempre les mandaba a preparar temas,
doctor, me quiero morir, me quiero morir. Claro, era una idea, pero no iba a ser nunca concretada, porque era una idea que solamente se movía en ese entorno. Entonces, llama la atención es cuando existe el intento. Ojo con eso, ¿no? Entonces, todos nosotros pudiéramos ser proclives a deprimirnos y a entrar en esta posibilidad. Nadie está exento de eso. Entonces, hay que tener cuidado con ello, porque hay que buscar medidas, contramedidas para prevenir cualquiera de estas situaciones. Todo esto lo tomo en cuenta por lo que pasó hoy día y que sí era necesario. Entonces, aquí en Twitter hay una persona que espero que sea real, pero bueno, se llama Felix Chan, ¿sí? Y el usuario de Twitter es @FelixChan1, o sea, PHILIPSCHAN1. Él manifiesta: es necesario que se realicen campañas y apoyos psicológicos a la ciudadanía y habilitar números telefónicos para atender los diversos casos, ya sea por pérdida de familiares, aislamiento, falta de ingresos, violencia doméstica, entre otros. Y ese punto que él manifiesta a mí sí me parece importante, porque como estamos viviendo en un entorno, entre comillas, familiar y benigno, entre comillas, pero mucha gente está viviendo violencia familiar y eso está llevándolo a que se deprima. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay mucha gente, hay muchos psicólogos que están prestando su contingente para que llamen por teléfono. Entonces, si ustedes tienen alguno de este tipo de problemas, no esperen que ahonde más el problema e intenten buscar ayuda telefónica. ¿Y saben a veces cuál es la mejor ayuda? Poder exteriorizar este sentimiento con la gente que ustedes tengan confianza. Pueden hacer una llamada telefónica, pueden chatear con alguien, ¿sí? Y que de una u otra manera el exteriorizar el problema, es decir, saben que yo me siento mal, ya no soporto esto, es medio invivible como estoy, etcétera, todo eso al menos ayuda a que la válvula de escape deje salir gas y de esa manera no llegar a explotar. Entonces, peor aún si en nuestra familia hemos perdido gente y encima por culpa de COVID-19, eso nos puede hacer entrar en un círculo vicioso de pensamiento fatalista, deprimista y todo ello que de una u otra manera pudiera tener una fea consecuencia. Entonces, no esperamos a que el problema ahonde más. Porque lo otro, falta de ingresos, que también obviamente que me deprime. Pero de una u otra manera todos estamos involucrados en la posibilidad de falta de ingresos. O sea, aquí en Ecuador solo hay 10.000 familias que no tienen ese problema de preocuparse por la falta de ingresos. O sea, tienen el problema de preocuparse de que no están ganando tanto. Pero de ahí, el resto de ecuatorianos, o sea, a 17 millones le quitamos 10.000 familias y el resto de nosotros tenemos esos problemas en menor o mayor medida, pero todos tenemos ese problema. Créanme que todos tenemos ese problema. No hay una sola persona que diga que no. ¿Sí? Salvo estas personas que yo les digo allí que tienen su forma de estar tranquilos, ¿no? Entonces, eso también puede ser una causa. Y sumamos esto, el aislamiento, obviamente que todo esto pudiera ir a un mal recaudo. Pero estamos dando las pautas y por favor, si es necesario, buscar ayuda profesional con psicólogos. Hay psicólogos que ofrecen su trabajo gratuitamente, hay otros que aparentemente hacen telemedicina, que en este caso sería telepsicología. Bueno, suena medio esotérico, pero se llamaría probablemente así. Entonces hay que buscar ayuda profesional, ¿sí? Y a veces, ya les digo, el exteriorizar lo que sentimos, cómo estamos, una llamada telefónica. Ahorita que se tiene internet, estas videollamadas por conferencias, como Zoom, por ejemplo, como Skype, por ejemplo, ¿sí? Ayudan muchísimo. Te unes con tu grupo de amigos, se conciertan unirse a una hora determinada y al menos durante una hora hablan de cualquier estupidez graciosa, hablan de cualquier tipo de cosa y el hecho de que llegues a reírte ya desprendes endorfinas y de una u otra manera hasta el problema más grande, hasta la angustia más grande disminuye un poco de tamaño. Entonces pueden hacer eso. Y ya WhatsApp en algunos países comenzó a autorizar o aprobar la llamada hasta para 8 miembros. Entonces ya dentro de poco hasta por WhatsApp lo podrán hacer, ¿sí? Así que aprovechemos la tecnología para poder ir y movilizarnos de la mejor manera. Entonces no esperemos que un problema aumente, ¿sí? No seamos como el gobierno, que siempre espera que las cosas sean peor, 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 culpar a otro y ahí sí recién decir, sí, a base de ello, es que no es culpa mía, es culpa de otra persona y todo bien. Entonces, no hagamos esa situación. Muy bien.
Eso era en el rincón médico, que hoy día sí fue médico realmente, y voy a entrar al tema de los bulos, que tengo un pequeño bulo como tal. Esto surge de una llamada, de un mensaje de WhatsApp de una amiga de Argentina. Ella se dedica a la venta de ropa, en su emprendimiento, es su negocio, y ella vende ropa. Entonces, como ella vende ropa, y nosotros sabemos que, yo ya lo dije una vez, lo vuelvo a repetir, que en gustos, colores y sabores no opinamos los doctores. Entonces, cuando alguien compra una ropa, al menos quiere tener variedad. Entonces, ella cuando va a vender su ropa, ella envía 3 ropas, o sea, 3 modelos diferentes en 3 bolsas de plástico. Entonces los envía y bueno, luego toma todas las medidas de protección en cuanto a ella, regresa, pero ella me dice, Richard, ¿qué pasaría si esa persona estuvo contagiada o contaminada y me contaminó las prendas que yo le envié, igual que las bolsas de plástico? Entonces, hay el bulo de que dice de que si yo entrego ropa, que automáticamente llega la ropa y ya me contagié. Entonces, el bulo como tal, que se rueda, no existe. O sea, si bien es cierto, vamos entendiendo primero, la forma de propagación en su mayoría de esta afectación es mediante la eliminación de microgótulas que yo realizo cuando toso, estornudo o hablo, ¿sí? Bueno, en las lágrimas también hay, pero es difícil que yo con las lágrimas comience a tirarlas a todo el mundo. O sea, tendría que llorar bastante, entonces poca gente puede hacerlo. En todo caso, la primera vía de propagación es aérea y estando cerca de la persona. Y a pesar de que demostrado así fehacientemente de que yo me pueda contagiar utilizando superficies, tocándola, así con un trabajo a gran escala, no hay. Pero sí existe la posibilidad. Entonces, lo que ella me dice que estaba haciendo era que agarraba la ropa, la dejaba colgando, ¿sí? En un armador y dejaba hasta el siguiente día y quedaba colgada la ropa allí. Entonces yo le dije, esa medida para ropa y para cartón es ideal, perfecto, pero recordemos primero lo siguiente. Ella en el momento que recoge las bolsas con la ropa, automáticamente debe hacer siempre el lavado de manos, ¿no? Va protegida su mascarilla de lavado de manos. Porque yo puedo agarrar cualquier elemento que esté contagiado. Voy a agarrar este teléfono inalámbrico. Entonces, vamos a suponer que este teléfono está lleno de gérmenes. Tiene más de 500 millones de virus de COVID, de SARS-CoV-2 aquí y todo eso. Entonces, estos virus que están en micropartículas en la superficie de este material, en el momento que yo lo toco, ¿sí? Obviamente que mis manos se van a llenar de ello. Pero para contagiarme, obligatoriamente yo tengo que tocarme la cara. Porque aunque haya la mayor cantidad de virus aquí, mientras esto no tenga una vía de entrada a mis caras, ¿sí? Sobre todo a la zona de mis ojos, nariz y boca, no me contagio. Entendamos eso. Entonces, si esto está contaminado, yo voy, me lavo las manos, agarro esto, lo dejo en su sitio, o por último decir, me vuelvo a lavar las manos, no ha pasado absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, yo le decía a ella que perfecto, tú agarras las bolsas de plástico, saca la ropa, haga lo que está haciendo, dejarla colgada un día, porque en superficies como el cartón y la ropa, que son porosas, el virus no puede vivir más de 24 horas. O sea, digamos que sea el SARS-CoV-2, el virus más resistente de la vida, sea una mezcla entre un virus tipo Rambo y tipo Chuck Norris. O sea, sí, el virus, pero aún así, en esa superficie no puede vivir más de 24 horas. Entonces, el momento que yo dejo la ropa allí, 24 horas, ya automáticamente el virus ya queda inactivo. Así que por ahí, tranquilo. Ahora, hay otras superficies, como por ejemplo el plástico, el metal, como tal, que pudiera vivir entre 2 a 3 días. Pero si esta superficie, por ejemplo, esta superficie, yo agarro y la desinfecto, ¿sí? Como por ejemplo voy a hacer con esto de acá. Bueno, no se ve el slash, yo quería que vean, ahí sí se ve. Entonces, en el momento que yo la desinfecto, automáticamente ya inhabilité o inactivé los virus que estaban aquí. Entonces, ya obviamente que ya no estarían esperando esa cantidad de tiempo.
entre 2 a 3 días. Ahora, como son bolsas de plásticos y si yo tengo una conciencia ecológica, lo que yo puedo hacer es esas bolsas de plástico, agarrarlas, doblarlas y meterlas en agua con detergente. Cosa que por muy virus que sea, se acabó el problema. Entonces, existen las alternativas y cada una de las alternativas va allí. Pero nuevamente, cada vez que yo voy a manipular algo, el lavado de manos. Porque así como yo les digo, para mí utilizar guantes me da una falsa protección. Yo la verdad, yo procuro no utilizar guantes. Porque cuando yo utilizo guantes yo me confío que estoy protegido. Y no es así. Y agarro lo que sea y después hasta la forma en que pudiera llegar a tocarme la cara me contagiaría. Entonces prefiero estar sin guantes y andar obsesivo compulsivo lavándome las manos cada rato, colocándome alcohol, que sé que tengo una mayor garantía. Entonces el lavado de manos es fundamental y ya sabemos cómo podemos manipular todo este tipo de cosas. Muy bien. Dicho esto, ahora sí era lo que les tenía preparado. Vamos a entrar de lleno a lo que ustedes gentilmente pueden escribir, compartir y anotar. Y bueno, vamos a hablar de ello mismo para que no sea tan monótona la situación, ¿no? Entonces, vamos a ese punto. Vamos viendo desde acá al principio, como siempre, la señora Diana Mera se une. Buenas noches, buenas noches. Teodoro Aurelios dice, ¿de qué se trata la charla? La charla se trata del COVID-19 desde un enfoque médico, pero hablando de todo lo que pudiera interesar a la ciudadanía y intentando hacerlo en un lenguaje lo más normal, lo más aterrizado y lo más digerible para todo el mundo, ¿no? Porque la verdad es que a veces yo cuando estamos entre médicos, comenzamos a hablar, como dicen ustedes, en el lenguaje médico y una persona que no tenga que ver con medicina queda desconectada. Es como cuando comienzan a hablar dos abogados. Sí, hablan dos abogados y lo que yo sé siempre es que barato no va a salir, así que bueno, hablen nomás. Muy bien, y mi hija es abogada, por si acaso. Muy bien, Víctor Bravo dice, ¿es efectivo eso de que antes Manabí tenía 1.800 casos, ahora tenga 500 y algo de esos casos que ya no llegan? Bueno, lo que yo tengo entendido, por lo que en medio le entendía el viceministro y todo eso, que habían mezclado pruebas rápidas con PCR. Entonces han vuelto a desmezclar. La verdad no sé qué han hecho, pero resulta que lo que teníamos antes, ahora tenemos menos. A la larga, ¿qué te diré? ¿Qué te diré, Víctor Bravo? Diana Mera dice, todo lo relacionado con... Diana le está respondiendo a Teodoro. Víctor Bravo dice, creo que este año va a ser bien feo en todo el mundo. No vamos a poder hacer nuestra vida normal durante todo el año. Duras penas vamos a poder celebrar Navidad y Año Nuevo. La verdad que este año va a ser un año difícil. Este año, de una u otra manera, la cuestión... O sea, este año, lo que yo quiero que quede claro, para entenderlo, nosotros tenemos que precautelar es salud. Nosotros tenemos que precautelar es salud. Digo nosotros porque hablo de la gran mayoría, habrá gente de todo. Porque la posibilidad de que la gente pueda intentar buscar y tener un ahorro sería ideal, pero va a ser muy complicado. O que a más de eso pudiera tener un ingreso que le garantice algo de estabilidad emocional, en fin, la verdad que pudiera ser complicado. Pero yo les digo que si al menos podemos garantizar estar sanos, hemos dado un gran paso con todo lo que se ha viviendo en el país que estamos viviendo. Porque miren, Ecuador junto a Brasil son los países en Sudamérica que peor están haciendo las cosas. O sea, el ejemplo para el mundo de lo malo somos nosotros. Y es más, hoy día pasaron una tasa, bueno, ya no hablemos de cosas negativas y hablemos de algo positivo. Precautelando la salud, tenemos que ser muy agradecidos porque estamos manteniendo algo muy importante. De ahí que si hay trabajo, que si hay ingresos, que si hay esto, que si pudieron comprarse lo que pensaban, esto y lo otro, todo eso son bendiciones, ¿sí? Pero precautelar ahorita la salud. Entonces, de aquí lo que pueda pasar a diciembre, nosotros esperemos que sean muchas cosas mejores, porque parece que lo peor ya lo estamos viviendo. Así que peor que esto no puede ser, ¿no? ¿Sí? Bueno, en el caso de Ecuador, solo una probable intento de reelección de lo que tenemos como presidente pudiera ser algo peor, pero no creo que vaya a suceder eso ni de broma. Muy bien, dice acá José Roberto Rodríguez Elor, manda saludos. Karina Toala Álvarez, muy buena la explicación, amigo, gracias por la información, gracias y nos alegramos que te hayas recuperado, Karina, bien por ello. Víctor Bravo dice, es lo que busca el ministro, como no le duele las muertes, a él quiere decir que le buscan
que se mueran un poco de personas, pareciera. Ampari Arteago saluda. Félix Cedeño Vélez dice, ni divorcios ni matrimonios por la cuarentena, peleas tal vez. Me quedo con esa frase, sonó bien. Y sí, ¿qué vamos a hacer? Marcela Cristina Escudero manda saludos desde Argentina. Dios bendiga y proteja a tu país. Gracias. La verdad que si ustedes pueden mirar algún canal argentino, vean ustedes los canales argentinos. Tienen, ellos son muy, ¿qué se puede decir la palabra? Son muy intensos en las noticias. Pero de una u otra manera, yo veo, o sea, hay que ver la proyección de cómo se va dando todo. Y es interesante porque para mí, hasta ahora va marchando bien. Ahora, el día sábado, han autorizado a ciertos municipios, ciertas provincias, que de pronto flexibilicen un poquito más su cuarentena y permitan que las personas puedan dar un recorrido de hasta 500 metros alrededor de su hogar, ¿sí? Entonces, me parece que la mayoría de municipios y de provincias en Argentina han decidido no flexibilizarla tanto. Por temor, me parece bien, porque nuevamente nosotros que tenemos un espíritu tan muchas veces arcaico y primitivo, en el sentido de que si nos dicen esto es blanco, yo digo negro. Si dicen salte, yo no salto. Es como, y esto es por experiencia. Yo cuando voy a hacer punciones de tiroides, que me toca hacer a veces, entonces cuando yo voy a hacer punción de tiroides, yo a los pacientes tengo que decirles que traten de respirar suave y no tragar, porque obviamente en el momento que tragan se me mueve la tiroides y yo no voy a pinchar donde quiero. Entonces en ese momento que yo le digo, por favor, no trague, o sea, porque es así la psicología inversa, es como que yo le digo a la persona trague, o sea, no trague y no pueden, y tienen que tragar. Entonces yo ya como la experiencia en los años he optado que primero trague, por favor, trague. Y ahora practico y digo, no trague, y si veo que se aguanta, ahí a la siguiente ya voy y lo hago. Entonces, porque yo ya sé. Entonces, me imagino que eso también funciona ya y han decidido la mayoría de las provincias, estoy hablando de Argentina, de las provincias y todo, no flexibilizar tanto la cuarentena, porque ya estoy manifestando que dieron la posibilidad de que pudieras dar un recorrido de un radio de 500 metros alrededor de tu casa. Muy bien. Así que yo les digo, o sea, nosotros no tenemos que inventar, porque hasta ahorita nuestros inventos han sido pésimos, hablando en relación con el COVID-19, no tenemos que inventar nada, tenemos que mirar las cosas que han funcionado en otros países, no hay que ser, y para eso ni siquiera hay que ser, hay que tener PhD, no hay que tener maestría, no hay que tener estudios en el exterior, hay que tener sentido común. Hay que tener amor a la patria y hay que tener honestidad en lo que se hace. Solamente con esas tres cosas, cualquier persona puede tranquilamente hacer un buen trabajo. Y si a eso le sumas que es una persona preparada de todo, eso es un plus. Pero la base son esas cosas. Sin eso no podemos llegar a nada. Y nuevamente yo les digo esto porque a mí me mostraron un cartel, un pergamino gigante de títulos. Y los títulos no se han ido a la par con los acontecimientos. Entonces no me sirve de nada aquello. Muy bien, Narcisa Lino Segovia dice, yo lo escuché el viceministro, era un enredo más o menos como el Chapulín Colorado, que dice, bueno, la idea es esa. Sí, la verdad, muy buen comentario de Narcisa Lino Segovia. Sí, me gozo porque me da chiste. Además que tampoco es que este es un espacio que tiene que ser 100% serio. Más bien, en el fondo, yo sí quiero que la gente que llegue acá al menos se vaya un poco más tranquila, conociendo realidades, si bien es cierto, sabiendo las verdades, pero también viendo las alternativas, porque de eso se trata. Y también, ¿por qué no tener como un pequeño espacio para podernos relajar y desestresar? Porque para estresarnos tenemos todo. Tenemos al SRI, tenemos a los bancos, tenemos al gobierno, tenemos al ministro, etc. Todito el mundo para estresarnos. Para relajarnos, mucho menos, mucho menos. Muy bien, Jennifer Paola Cedeño Bravo dice, doctor, buenas noches, leían un estudio en los Estados Unidos que los niños presentan dolor abdominal como síntomas de COVID-19. Efectivamente, es más, la charla de hoy justamente fue enfocada por ello. Entonces, si usted llegó tarde, esto lo subo por YouTube y podría escuchar desde el minuto 13, me parece, que comenzamos a hablar sobre eso. El doctor Jorge Elías Chanalata manda saludos y siempre adelanta. Un gran abrazo, estimado amigo, un gran abrazo para la familia, fuerza, y en este momento muy sensibles que puedan tener o puedan sacar, no sé de dónde, un poquito más de fuerzas todavía, ¿sí? Andrea Ávila Peñafiel dice, buenas noches, ¿qué confiabilidad tienen las pruebas que están llegando al país? Sean las pruebas rápidas, las IgG-IgM hechas en laboratorios particulares. En teoría, cuando llegan unas pruebas al país, en teoría,
el ARSA, el Ministerio de Salud Pública, tienen que garantizar que esas pruebas cumplan ahí. Si una prueba ustedes compran y tienen registro sanitario, significa que en teoría cumple los requisitos que se le piden. Así que en teoría debería ser funcional, en teoría, ¿sí? Digo esto porque yo no manejo las fuentes o no manejo los órganos gubernamentales, no sé qué criterios estén utilizando, etcétera, ¿no? Pero en teoría debería ser. Si una prueba tiene registro sanitario, o al menos tiene registro sanitario en curso y le han dado la autorización, que debería estar allí pegada en la prueba, ¿sí? Como toda la cosa que es de tipo comestible y que tiene que ver con esto, con salud, que generalmente tiene un registro sanitario. Estaba viendo acá si esto tenía, pero no tiene. Pero bueno, era para que el ejemplo hacerlo más claro. Entonces habría que tener la certeza de ello, nada más. Livia Rosa dice un saludo muy respetuoso. Le pregunto algo, ¿en qué caso tiene que amputar miembros inferiores a causa del COVID-19? A ver, por causa del COVID, yo sí he tenido pacientes que han presentado trombosis venosa profunda. Sí, la trombosis venosa profunda es una instancia que se produce un trombo dentro de la vía venosa. Entonces, pero eso se puede recuperar. Ahora, ¿en qué casos? Yo no he visto todavía que existieran, sí pueden existir trombos o émbolos a nivel de la zona arterial. Y si yo tuviera en algún momento eso, no sé si el COVID-19 lo pudiera generar, pero si existiera el émbolo, el trombo en la parte arterial y estuviera instalado en un territorio de una arteria ya significativa y diera un evento isquémico de ahí en adelante hacia ese sector, me explico. Detrás de la rodilla, en la fosa poplitea, tengo una arteria importante que se llama la arteria poplitea. Digamos que esa arteria de una u otra manera se tapara. Y las colaterales, porque también las colaterales ayudan, también se taparan. Significa que de la rodilla hacia abajo no voy a tener flujo de sangre. Por ende, ese segmento pudiera entrar a necrosarse, ¿sí? A morir, a entrar en isquemia. Y por ende llegará un momento que eso no serviría, ¿sí? Entonces ahí sería un problema. O si hay un trastorno infeccioso, por ejemplo una erisipela o alguna de estas cosas, celulitis que pudieran terminar en una gangrena que por efectos de la infección misma tendría que llegar a amputar. O sea, los criterios son variables, pero yo no estoy 100% seguro si el COVID-19 pudiera desarrollarlo. Lo que sí estoy seguro, porque ya he tenido 2 casos, es de que puede desarrollar trombosis venosa profunda, o al menos ha tenido relación con la trombosis venosa profunda. Viviana Martens Delgado se ha unido, Lupe Gisela se ha unido y manda agradecimiento y ayuda por los conocimientos. No hay de qué. Teresa Proaño buen año se ha unido, Fidel Cabrera también, la doctora Miriam Ponce dice que hay que privilegiar la vida a lo económico, 100% de acuerdo. Ella es una persona muy creyente, es una doctora pediatra muy creyente, y yo creo, nuevamente, los que somos creyentes, el hecho de tener salud todos los días ya es una bendición, sí, es una bendición. Créanme que viviendo todo esto, uno conociendo tantas cosas que pasan, el hecho de ustedes levantarse, teniendo alimentos, teniendo un techo y tener salud, siéntanse en las personas más favorecidas del mundo. Sí, ahí todo lo extra es eso, un extra, un plus, pero uno ya puede sentirse bendecido y favorecido. Raúl Bailón dice, ¿tendrá algún día solución legal los ineptos que no hicieron nada para mitigar lo más posible tantos muertos? Saludos desde Manta, saludos a Manta. Yo pienso que muchas cosas de acá, cuando el gobierno de ellos termine, van a suceder, estoy seguro. En Italia ya están pasando algunas cosas. El doctor Freddy Barón Saldarriaga Mera se ha unido y él hoy día dio una interesante entrevista al mediodía en una radio local y explicó él sí muy bien esta situación de las pruebas y todo, cosa que un viceministro no lo hizo. Entonces yo a veces me doy cuenta y digo, por ejemplo, él podría ser tranquilamente un buen viceministro, un buen ministro de salud, el doctor Freddy Barón Saldarriaga Mera. Es una persona muy preparada, es una persona que tiene un buen perfil y es una persona que trabaja y es una persona transparente. O sea, al menos los delineamientos correctos daría. Pero bueno, son el grupo de personas que no los han tomado en cuenta para esos cargos. Al menos por ahora. En algún momento estoy seguro que será. Marceli Jesús Barcia Piguave se ha unido, la doctora Verónica Villalba Rosales desde Santo Domingo se ha unido, John Rivera también. Maru Art dice, buenas noches, ¿cuándo se produciría un falso negativo
y en qué tipo de pruebas se dan estos casos. Por ejemplo, en una prueba rápida, las pruebas rápidas que miden IgM e IgG, si yo lo hago antes del día 7, me daría negativo y sería un falso negativo porque yo probablemente sí tenga el problema. Entonces, cuando ya hago el PCR, la otra prueba, esa me daría el valor positivo, o sea, me daría la positividad. Entonces, el falso negativo es que yo realizo una prueba, la prueba me da negativa a la persona, pero la persona tiene una alta posibilidad de que sí tenga el problema. Entonces, ese es el falso negativo, ¿no? Y hay pruebas que me dan falsos negativos, o hay momentos en que una prueba me puede dar falso negativo. Alex López se ha unido. Fidel Cabrera dice, un punto chévere para aclarar es la inmunidad que se puede lograr luego de la infección por coronavirus. Recordemos que aún no se ha registrado inmunidad definitiva. Incluso hay personas en Wuhan que luego de haber superado la enfermedad regresaron a hospitales con pruebas PCR positivas. Eso se debe analizar con detenimiento, pues la flexibilidad de las medidas de aislamiento puede llevar a nuevos brotes, ya sea de nuevas personas infectadas o aquellos por segunda o tercera ocasión. Sí, es real, pero también ese tema ya lo hemos topado aquí unas 3 veces y hemos hablado sobre lo que puede haber ocurrido con esas personas que salieron positivas nuevamente. Sí, es más, antes de ayer lo hablamos, no, antes de ayer no di la charla. Si no fue el sábado, capaz que fue anoche, no, pero estoy seguro que el sábado noche lo hablamos con detenimiento aquello. Alessandro Solórzano se ha unido. Maru Art dice, día 7 contando desde el primer síntoma. No. Contando desde sus síntomas, ¿sí? Esta estadística siempre la mencionamos porque es bastante sencilla de aprender. El 50% de la población va a presentar síntomas al 5.º día. O sea, la ley del 5-5. 50% de la población contagiada va a presentar síntomas al 5.º día. Pero el otro 50% puede presentar síntomas del día 2 al día 9, incluso 11 por si acaso. Entonces, en esta variabilidad ocurre que al menos la mitad va a presentar síntomas el 5.º día. Entonces, si usted presenta síntomas, ese primer día de síntomas, al menos existe el 50% de posibilidad de que sea su día 5.º. Entonces, tomando en cuenta eso, podríamos esperar entre 3, 4 o 5 días para hacer la prueba rápida. Porque con el PCR desde días previos, antes incluso de presentar síntomas, ya me sale positiva la prueba, ¿sí? Eso es interesante. Entonces, si usted tiene síntomas, existe el 50% de posibilidades de que ese fue su 5.º día de contagio. Y de allí se comienza a contar, pero teniendo presente que puede ser ya 5 días de que se contagió. Y lo sería más interesante es definir el día de los síntomas. Entonces decir, este es mi primer día de síntomas, para aclarar aquello. Porque sabemos que hay una ventana de días que pueden ser 2 o 5 o incluso más días desde que empezaron los síntomas y usted era contagioso. Muy bien. Jinson Rodríguez Lord dice, ¿qué pasa con los asintomáticos que no saben que son infectados por el COVID-19 y que piensan que no tienen nada? Esos son los del problema. Realmente los asintomáticos son nuestro dolor de cabeza, porque ellos se encargan de esparcir el virus a diestra y siniestra. Por eso que se hace más que necesario que todos usemos mascarilla como una medida de evitar la propagación, ¿sí? Entonces, por eso el uso de mascarilla es más que indispensable. Aunque esté sano, se vea sano y parezca sano, porque puede haber estado infectado, no haber tenido síntomas y poder estar propagando el problema. Ojo con ello. Maru Art dice, un asintomático, ¿qué tipo de prueba se debe realizar? A ver, si yo soy asintomático, o sea que no tengo síntomas, en teoría me realizaría una prueba si es que en mi entorno familiar o por el lugar donde yo he estado hay posibilidades de que haya estado en contacto con alguien positivo. Si no ha ocurrido, si yo soy asintomático y ya tengo 40 días encerrado en mi casa, que no salgo para nada, la comida me la traen, me la dejan en un lado de la ventana, yo la saco, etcétera, de ahí, no necesito hacerme prueba porque lo más probable es que no tenga el virus. ¿Sí me explico? Entonces, si soy asintomático, pero he tenido posibilidad de estar en contacto con personas, sí, probablemente sí necesito. Muy bien, vamos viendo por acá que han colocado, es parte de lo que leí. Y en este lado acá que a veces se me puede quedar algo en el tintero. Siempre pienso que van a ser rápidas estas conferencias. Es más, pensé hoy día que iba a hacerlo, pero no. Bueno, no veo nada más por acá.
PCR responde Félix Cedeño Vélez, Amaru, muy bien. Y acá no queda nada más. Entonces, yo les digo, en este tipo de cosas, en este tipo de tragedias, en este tipo de guerras, sí, no hay persona que no salga afectada por algo. Porque incluso hasta los más ricos están afectando en su libertad, en su tiempo, etcétera. En fin, pero claro, eso no condiciona nada. Pero todos hemos sido afectados. Hay gente que está muy afectada, ha perdido familia o familiares, que es peor todavía. Hay gente que ha perdido su ingreso, su trabajo. Hay gente que ha perdido su estado emocional normal. Hay mucha gente que ha perdido tantas cosas. Pero lo que no tenemos que perder es la fe y el optimismo de que vamos a superar esto. Porque manteniendo una buena predisposición, influimos desde nuestro yo interno a nuestro estado de salud, incluso a nuestro proceso de inmunidad. Así que hay que ser positivo, optimista, hay que buscar una medida para poder no llegar a depresión ni nada por el estilo. Hemos hablado de eso, pero sí sería importante mencionarlo y el día de mañana vamos a buscar nuevamente alternativas para poder llevar adelante la cuarentena. ¿Sí? Creo que sí sería interesante hablarlo. Dicho esto, me despido, agradezco como siempre la presencia. No sería posible esto sin que ustedes se conecten porque créanme que es para mí muy estimulante y no sé, me crea y genera una buena energía poderlos ver allí. Y la receptividad que ustedes les dan, la interacción también es bastante interesante. Gracias por la presencia, espero que pueda hacer un pequeño aporte y que de una u otra manera al menos puedan haber tenido un pequeño espacio también para reírse por algo, suspirar por algo o ansiar algo, ¿no? Dicho eso, un gran abrazo virtual, cuídense mucho, Dios los proteja, bendiciones y muy buenas vibras. Chao.